Y ahí tenemos a nuestra amiga, a Valeria Delgado, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Vale? ¿Qué tal? Gracias, Vito, por la invitación. Bueno, gracias por estar. Eh, No, al te decía, contrario. te decía y les contaba a las Sí, amigas y los amigos que se van sumando, voy acomodando la cámara, que es una tarde sí, soleada en Mar del Plata, sí. Mira, sí, y que hay demasiado movimiento. No debería haber tanto movimiento. bueno, más o Mucha menos gente en la como acá. calle, sí, 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 no se está cumpliendo demasiado bien con la cuarentena. Eh, Fuiste bastante clara en un Twitter, creo, hace un par de días, con respecto a los cuidados, a la cuarentena. Sí. ¿Cuál es tu idea, con tu diagnóstico de este tiempo y después de los anuncios nuevos de ayer de Alberto, de Axel y de Rodríguez Larreta? Mira, la verdad es que seguramente lo que leíste en Twitter tiene que ver con algo que vengo diciendo al aire de manera bastante sostenida, y es que yo coincido con el presidente cuando dice hay que priorizar la vida y todo lo demás viene después. Es entendible que ha pasado un montón de tiempo y que hay gente que de verdad necesita ya imperiosamente volver a tener un ingreso, pero también siento que ni siquiera es la gente más necesitada la que presiona para que Ujú. esta cuarentena tenga una flexibilización o una apertura. Entonces, ahí es donde yo me pongo más rígida o más contundente, porque si fueran de verdad los que más lo necesitan, por supuesto que ahí no hay mucho que discutir. Pero cuando ves que sí, hay gente que puede, que tiene opciones y que de repente es una postura política o bueno, simplemente a veces es una cuestión de prioridades. Hay gente que no prioriza la salud. Esto es Sí, así. Y me parece que sí, sí. acá quedó en evidencia, y aparte lo que me parece también quedó en evidencia es ese sentido solidario. Digo, si el coronavirus también vino para algo, vino para demostrarnos ese nivel de solidaridad que podemos o no tener. Quiero decir, desde la utilización del barbijo, que no es para protección propia, sino para protección del otro, hasta para entender que la circulación no solo nos puede afectar a nosotros, sino que nosotros podemos ser portadores asintomáticos del virus y estar contagiando más gente. Así que bueno, en ese sentido, digo, yo ahí me planto desde ese lugar y he sido bastante firme en todo este tiempo. Acá lo que es Zamba, la verdad, Vito, a mí me parece un peligro esto. ¿Qué querés que te diga? Ayer Y acá decíamos también. con, claro, bueno, son ciudades grandes, ¿viste? Ujú. Donde hay mucha circulación. Ayer decíamos con Pablo Caruso, con el amigo Ujú. Caruso, en que vuelvan las ideas, decíamos, bueno, ojalá nos equivoquemos, ¿viste? Un poco fue Ujú. como nuestro cierre ayer de programa, porque nos tocaron los anuncios y más que nada los detalles de Rodríguez Larreta para acá, para Ciudad de Buenos Aires, con toda esa serie de detalles de aperturas de cómo van a ser las etapas, ¿no? Y decíamos, bueno, la verdad, digo, a pesar de todas las diferencias que tenemos con este gobierno de la ciudad, ojalá estén ellos, que tengan ellos esa verdad y esa certeza y que nosotros nos estemos equivocando y porque digo, eso va a ser lo mejor para todos. Si eso es así, va a ser lo mejor para todos o para la gran mayoría. Así que solo nos queda esperar y ver cómo funciona esto. Yo no le tengo, ¿qué querés que te diga? Acá en la ciudad es difícil tener confianza en la responsabilidad individual, porque hemos visto cada cosa tremenda, ¿viste? Algunas han trascendido, como la Las del baile, manifestaciones, por ejemplo. las manifestaciones anticuarentena. Digo, desde lo más naif lúdico, si querés, como puede ser esto del DJ en el balcón de Recoleta, hasta las manifestaciones anticuarentena. Pero después yo creo que acá en la ciudad todos tenemos anécdotas de gente conocida, amiga cercana en el edificio, donde de repente te enterás que hay un cumpleaños, que hay gente que se ve con familiares, viste, como cosas peligrosas. Ujú. Sí, y lo que marcaste recién, los sectores más vulnerables es como que lo entienden mejor. Y lamentablemente, Sí, quienes tienen incluso más comodidades para quedarse en casa, para disfrutar de otras situaciones en la casa, están sí, saliendo demasiado. Lo vi en la costa hoy en Mar del Plata, de repente venían por la costa por Independencia
Y Mira. parece casi verano, te diría, el movimiento de este fin de semana en una tarde de sol. Y la verdad me da miedo. ¿Mm? Sí, Sí, sí. sí, sí, tal cual. Mira, cuando empezó la cuarentena en Canal 26, en un programa en el que participa el polaco Caimi, Ujú. está Rocío Oliva y hizo una serie de informes. Todos los domingos ha hecho informes en lugares, como vos decís, en lugares donde hay gente vulnerada y sectores que de verdad la están pasando mal. Y te digo que esos informes te dan la pauta que en el barrio 21, que de repente en La Cava, que en Fuerte Apache, hay un nivel de organización y de solidaridad que después, por ahí en la clase media, no lo ves. Qué sé yo, se organizan entre las mujeres, bueno, porque en general son las mujeres y esto se dio de esta manera también, digo, se organizan las mujeres para de manera comunitaria turnarse y baldear con la bandina los pasillos de las villas, ¿viste? Cosas con esto, con este nivel de organización, de respeto, de solidaridad, tratando de mantener los comedores abiertos, donde a veces cada vez hay más gente, porque hay más gente con hambre, hay más gente que no tiene ingresos, entonces que va a buscar su plato de comida. Cuando vos ves esas cosas en esos lugares y en esos sectores y en esos barrios, decís, bueno, ¿cómo yo no me puedo quedar en mis dos ambientes, en mi mono ambiente, no importa, pero digo, Claro, por ahí con calefacción o por ahí con claro. ciertas comodidades, viendo Netflix, qué sé yo, con las Ujú. comodidades que cada uno tenga y con las carencias que cada uno tenga. A veces las carencias no son económicas, son afectivas, viste, la cuarentena pega difícil en un montón de aspectos, gente sola, que por ahí, bueno, viste, una semana, 10 días, un mes, pero más de 100 días en soledad cuesta, y eso es recontraentendible. Pero bueno, estamos hablando de la salud, viste, qué sé yo, yo entiendo que hay tensión ahí, pero siento que tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Tal cual, tal cual. Bueno, estamos con Valeria Delgado, periodista. Estábamos en una duda o en una disyuntiva, porque ella Sí. es conductora, es locutora, y me dice, no, periodista, bueno, periodista sí lo es. Bueno, lo han comprobado en estos primeros minutos de charla, que es más periodista que muchos que se consideran periodistas y que están en la Academia de Periodismo en Argentina. Pero bueno, es conductora, es locutora, recién lo nombré al polaco Calimi, ahora vamos a contar una historia, pero Vale, está en Mega, en Sí, la M750, con Que Vuelvan las también. Ideas, que es uno de nuestros programas de culto por la tarde, que lamentablemente Sí. no está en la 105.5 en Mar del Ah, Plata mira, desde hace tiempo, ¿sí? qué pena. Y acá en vivo estamos haciendo el reclamo también porque Muy bien. la gente amiga de la 105.5 nos escucha y nos sigue. Estás en Mega, en la 105.5 con Aliberti y los sábados a la mañana. ¿Qué más? ¿Algo más me estoy Sí, olvidando? mira, justo ahí me estaba diciendo una oyente, se ve que me dice, te Sí, escuché hoy con Aliberti con las recomendaciones. sí. Sí, sí, estoy con Aliberti, estoy en Millennium. Antes de Aliberti yo los sábados hago otro programa hace muchos años con Fernández Canedo y el Pato Méndez en Millennium, es otro programa periodístico, también ahí hago cultura y espectáculos. No, y después tengo mi propio podcast en una página que se llama Witoker, witoker.com. Ahí WeToker, también tengo bien. como mis columnas, sí, en Witoker tengo mis columnas, digamos, hace muchos años que hago podcast, algo que está bastante de moda ahora y que creció un montón en el último tiempo, bueno, un poco impulsados porque plataformas como Spotify se han sumado al Ujú. negocio, pero yo hace ya años que lo hago ahí gracias a la convocatoria de Natalia Carcavalo, que es una amiga, pero aparte es una gran productora de radio y de televisión. Y sí, al aire eso, bueno, como decías, en Mega, en Reloj de Plastilina, con Juan Di Natale, bien tempranito, de 6 a 9. Y acabo de terminar este cuatrimestre porque en el primer cuatrimestre doy clases en Ether. Ujú. Doy una materia para productores que se llama Cultura Pop, que me encanta. Este año fue difícil porque Virtual. sí, sí, fue virtual y fue medio ahí complicado, pero me gusta mucho darla, obvio. Son 3 horas hablando de lo que más me gusta en el mundo, que es de arte y de radio, así que imagínate, o de medios. Ujú.
Bueno, que vuelvan, dice nuestro amigo Mario Figliosi, que vuelvan a la 105.5, que vuelvan a la ciudad. Ay, ojalá, Eh, ojalá. sí, vamos a tratar de conseguirlo. Quédense tranquilas y tranquilos que ya van a venir las recomendaciones, están capaz, seguramente ansiosos quienes están del otro lado. Ya van a venir las recomendaciones de series y de películas de Valeria Delgado, pero estamos en la presentación. Y digo una historia con el polaco Camimi, porque yo, descolgado, distraído, soy de esos periodistas que soy descolgado, distraído en muchas cosas. Soy amigo desde hace años del polaco, hice viajes con el Lo polaco sé, Camimi. sí, lo Y, sé. recién hace, y soy oyente de Valeria Delgado también de hace muchos años, pero recién hace poco Sí. tiempo supe que había un vínculo entre el polaco Caim y Valeria Delgado, increíblemente. ¿Mm? Bueno, nosotros solemos blanquear esto porque, bueno, es parte de nuestra vida, de nuestra Claro, cotidianeidad. De hecho, en las 7:50 hicimos varios años un programa juntos. La Patria Transpirada fue un programa que hicimos juntos durante casi 4 años, ahí en la querida 7:50, todos los días, bien tempranito. En el horario que ahora está Caimi, de 6 a 9, haciendo Caimi a las 6, ahí estuvimos haciendo nosotros eh, La Patria Transpirada. Pero más allá de eso, es cierto que los dos tenemos como una carrera, bueno, independiente del otro. Entonces, claro, muchas veces, y es cierto que transitamos como universos diferentes. Él con la claro. política y el deporte, y yo más vinculada a todo lo que tiene que ver con lo cultural. Entonces, bueno, puede pasar esto. Que alguien no lo sepa o no se entere o se sorprenda. Nosotros Claro, al aire lo decimos, incluso hacemos chistes, bueno, nuestros compañeros muchas veces nos hacen guiños que tienen que ver con eso, claro. pero después sí también es cierto que somos bastante discretos en otras cosas y bueno, puede ser que se le pase a alguien ese dato, pero sí, ya sé, no sé, no quiero hacer muchas cuentas, pero hace como 20 años que estamos juntos, sí, Uf, mirá, hace un y montón, son muy jóvenes, mirá vos. bueno, más o menos. El, el polaco Caimi, que además es abogado, el doctor Caimi. Sí, sí, el doctor Caimi. Relator de fútbol, bueno, todo lo demás. Pero bueno, ya lo tendremos al polaco acá como para hablar con él. Está muy Vale, bien. ya hablaremos de medios y de cómo están los medios hoy y cómo está el periodismo hoy. Pero para calmar un poquito la ansiedad de quienes están del otro lado, a ver, recomendaciones top para este Sí. fin de semana. Películas y Recomendaciones series, top por para ejemplo. este fin de semana. Mira, a mí me pasa lo siguiente, a veces siento que tengo la responsabilidad de recomendar cosas que sean sencillas de encontrar, ¿Mm? ¿viste? Porque también veo un montón de cosas que se encuentran en la web, Claro. para eso hay que darse un poco de maña. Justo hoy, esto se los digo porque ya que están en Instagram, los que están del otro lado, justo hoy me tomé el trabajo, le dije a Liberty, hice la tarea y armé todo un corpus enorme de las mejores series, a mi Ujú. opinión, digamos, las series destacadas de todo este año, de lo que va del 2020. Así que eso está en mis historias de Instagram. Si ustedes van Ujú. ahí, se van a encontrar justo hoy con un montón de series espectaculares. Después, sí les puedo llegar a mencionar algunas de las últimas que vi en Netflix, que por ahí esto es como la plataforma más conocida, Sí. y ahí yo te digo que estuve viendo cosas muy interesantes, desde documentales hasta un par de series muy buenas. Hace muy poquito vi Desplazados, que es una serie que tiene a Kate Blanchett, la actriz australiana detrás. La tiene en un papel secundario, en un rol mínimo muy chiquitito, pero además la tiene de productora y ella fue la creadora de la idea sobre el tema de los refugiados en ese país y está basada en historias reales, ¿viste? Es Desplazados en Netflix. interesante, Desplazados en Netflix. Y está Bien. bien, ¿eh? Digo, me parece interesante y además la temática. Con respecto a algunos documentales, vi nuevamente, porque la había visto en el momento de su estreno, vi El silencio de otros, que es un documental así como muy político, no sé si lo viste, social, de altísimo impacto, con un cuidado estético. Además yo digo, bueno, se ve la mano de Almodóvar ahí porque Almodóvar es el productor de ese documental que habla sobre los sobrevivientes de la era de Franco y del régimen franquista y de cómo los sobrevivientes y descendientes de personas que fueron fusiladas, desaparecidas o lo que fuere, están intentando reconstruir sus propias historias, aparte algo que tiene un vínculo con nuestra historia
tremenda. También hace poquito se subió el documental de Chabela Vargas, sobre Chabela Vargas, que es una joya, es hermoso lo que se puede ver ahí. Y después estuve viendo, por ejemplo, estuve viendo en HBO algunas cosas muy interesantes. Ah, bueno, en Netflix recomendé hace poco también una serie, una comedia británica que se llama Feel Good, que tiene a ¿Cómo se una escribe chica, Feel Good, para quienes... como sentirse bien, como Feel sentirse good, bien, bien, Feel, bien. F-E-E-L, Good, con una chica Saludamos al stand-upera amigo Claudio canadiense. Villarruel, perdóname, saludamos al amigo Claudio Villarruel Ay, que se suma, qué sí, está crack, ahí, Claudia. Mi y la amiga Poli Sabatés también que vuelva, Poli Sabatés, vida, también que Poli, por vuelva. favor. Lo que la extraño a Poli. Cada vez que la veo se lo digo, cada vez que chateamos se lo digo. La extraño horrores. Bueno, Feel Ujú. Good es una serie bárbara que es producción de la BBC, pero la subió Netflix no hace demasiado tiempo. Y es interesante porque en un tono de comedia y con una estandapera de protagonista plantea cuestiones que tienen que ver con el feminismo, con los vínculos, también con el descubrirse con una nueva pareja que puede ser del mismo género y cómo se trata eso. Muy, muy interesante. Y te decía que después en HBO estuve viendo, terminé de ver la semana pasada, creo, hace 10 días, Godfather of Harlem, que es algo así Ujú. como El Padrino de Harlem, y Godfather of Harlem lo tiene a Forest Whitaker de protagonista y la verdad que es un serión porque se ubica en la década del 60, pleno contexto de ebullición de pedidos, reclamos y exigencia de la comunidad afroamericana de reconocimiento de sus derechos, y ahí aparece este hombre que sale de la cárcel después de varios años tratando de recuperar el poder que él tenía ahí en Harlem, y bueno, todo un cruce de mafias ahí hay, de clanes, de mafia, pero en el mientras tanto va contando como la historia con mayúsculas de qué cosas pasaban también, digo, que tienen que ver con el racismo, con el rol de las mujeres, muy bien hecho, muy interesante, sí. Ujú. Bueno, Seguramente estoy y olvidando un montón, pero no importa. a ver, y en cuanto a ficción, ¿qué podemos recomendar? Sobre todo ficción. Bueno, esas son Porque ficciones, la de, sí, sí, con documentales, pero también con ficciones, pero viste que este es un tiempo en el cual por ahí querés despejar la cabeza, sí, claro. pero también cuesta concentrarse. ¿Está Es pasando eso? verdad eso, es verdad Ujú, eso. Mirá, hablamos mucho con colegas, con amigos que nos dedicamos medio a lo mismo, a esto ujú. de cubrir cultura y espectáculos, y, y siempre yo les digo, mientras tanto, mientras vemos un montón de cosas, yo siempre necesito una comedia. ¿Viste? Ujú. Es como que voy Claro. necesitando en el mientras tanto, porque a veces, ¿viste? Ves, ponele desplazado, refugiados, historias súper fuertes, repotentes, o bueno, cualquier otra, o bueno, un documental, y de repente vos necesitas en un momento como relajar y decir, pará, necesito compensar un poco esto. Bueno, Feel Good viene muy bien. Vi algunas comedias que están muy bien, que no están en Netflix. Una se llama Trying, como de tratando, intentando. Ujú. Es muy interesante, es de la BBC, transcurre en Harlem, perdón, en Camden, que es un barrio muy pintoresco de Londres, así que tiene todo ese marco de una pareja que intenta empezar a iniciar los trámites de adopción de un nene, muy, muy linda de ver. Y te digo que hace 2 días con el polaco nos enganchamos a ver Navidad en Casa, que también nos atrapó, Bien. ¿sabes qué? El marco, el contexto, porque vimos ahí se estrenó en Netflix, y vimos que transcurría en Navidad en Oslo, en Noruega, y dijimos, ah, bueno, capaz que por lo menos el paisaje nos atrae un poco, y Claro. nos pasó eso, que nos reenganchamos, porque bueno, tiene, imagínate,
Oslo, todo nevado, en Navidad, paisajes soñados, y una comedia romántica que te digo que elude bastantes ciertas convenciones del género, ciertos clichés, así que la disfrutamos un montón. Después, bueno, para mí, las series del año, ya medio algunas se están perfilando. Para mí, Normal People es una serie, un serión, es sobre una pareja, transcurre en Irlanda, una parejita muy jovencita, y arranca como una comedia, no digo una comedia, arranca como una historia romántica, que vos decís, bueno, es entre dos jovencitos que están en el colegio, que qué sé yo, va a ser algo liviano, y se pone súper potente a medida que avanza, profunda, con una estética muy nostálgica, con una banda de sonido espectacular. A mí me gustó mucho Normal People. Mira, justo esta semana se estrenó hace 2 días en una plataforma que en Argentina está, que la tiene poquita gente, es verdad, tiene pocos suscriptores, pero se llama Stars Play. Y si no, la verdad que todo lo que yo recomiendo es porque se encuentra en la web. La realidad es esta. Que si quieren buscar Normal People, gente normal, la pueden encontrar porque se encuentra. Y estoy viendo en HBO otra muy buena, que se titula I May Destroy You. Digo, la estoy viendo porque tiene esta modalidad de que la da HBO de manera semanal, ¿viste? Así que bueno, son 12 capítulos, son 12 episodios, va por el 6. I May Destroy You se podría traducir como Puedo destruirte. Y es una comediante británica, ella, y basada en su propia historia, cuenta sobre sus propias experiencias cuando fue abusada. Y la verdad es que también es una comedia dramática, y tiene mucho de comedia, porque ella es comediante, ella es humorista. Pero bueno, un poco como pasa con Ricky Gervais, no sé si viste Afterlife, pero bueno, es una maravilla de serie. Y bueno, pueden abordar el drama, el melodrama, pero, viste, son humoristas, siempre se reservan como esa cuota de humor, cierta ligereza en algunos momentos como para compensar cuando viene medio fuerte la cosa. Y te digo que para mí también I May Destroy You es de lo mejor del año, sobre todo porque, bueno, estamos atravesados por un tema de época que tiene que ver con los feminismos, y acá redefine todo el tiempo a qué llamamos abuso. Me parece muy interesante. Esto es algo que estoy viendo mucho, en muchas series. En muchas series se está abordando este tema. Digo, por ahí no es el tema central, pero de alguna manera empieza, sí, sobre todo en los roles de los más jóvenes, de las más jóvenes, o en algunas series que tienen protagonistas chicas. Hace poquito vi una serie de HBO que se titula Betty, Betty, como el nombre, como el sobrenombre, Betty. Todavía no se estrenó acá en HBO en cable, pero se puede ver en HBO Go en Argentina, en la plataforma. Y Betty es sobre un grupito de chicas, adolescentes skaters, en la periferia de Nueva York. Y es como estas chicas lo único que quieren es poder patinar tranquilas. Y hay un sistema de hombres, de varones jóvenes, a los que les causa cierta complejidad que estas chicas quieran hacer lo que quieren hacer. Y ahí aparece también tematizado el tema abuso, derechos de las mujeres, libertades. Muy interesante porque cuando vos ves series donde hay gente más joven que la está haciendo, protagonizando, o que está destinada para un público más joven, todos estos temas se hablan de una forma tan natural. A mí me encanta eso, soy muy observadora de eso. Se habla con mucha más naturalidad, se habla sin estereotipos, viste, como que se cuentan estas historias sin estereotipos, es muy interesante. Y esto, aportándole complejidad a la cosa, viste, no hay blancos y negros, viste, donde empiezan a aparecer complejidades, donde se plantean preguntas, se debate. Me parece muy piola que esté pasando eso. Bueno, puedo destruirte entonces, hay que buscar. I May Destroy You, hay que buscar Betty, hay que Betty, buscar bien, Normal People.
Bien, Samantha dice que ama Afterlife. Ay, Eduardo dice, Afterlife es lo ¿cuál es más. el título? Sí, dice Eduardo, ¿cuál es el título de la película de los 60 que comentaste de la joven guardia y los músicos de esa época? Ah, sí, se llama Todos juntos a la vez. Bueno, la traducción fue lo que le pusieron así, pero le quiero decir a Eduardo y a quienes nos estén escuchando, hoy a la mañana hablé de una especie de mediometraje de media hora Ujú. que transmitió Filmoteca, el espacio de Fernando Martín Peña, Filmoteca que durante mucho tiempo se vio en la televisión pública, ahora durante la cuarentena no se va a ver en la TV pública, pero están haciendo el programa o ese segmento lo están haciendo a través de YouTube, y les llegó un material inédito, un material que nunca nadie había visto, donde aparecen la joven guardia, Almendra, aparece Lito Nevia, Palito Ortega, me estoy olvidando de, bueno, Donald, y María Ujú. Banner, María la Banner. actriz, pero Sí, cantando. Que mira, para mí, te digo, Vito, es una canción, no tengo dudas de que es una canción de Leonardo Fabio, porque es mira, en la época en la que ellos estuvieron casados, fueron pareja, mira, pero además fue por el pareja. tipo de canción. Ujú. Sí, por el tipo de Fue pareja de canción. Fabio. Y sí, claro, es el papá de su hijo. Ujú. Y él, bueno, y ella aparece en esta faceta de cantante en este corto, que es un corto o un mediometraje que preparó RCA, la discográfica, para llevar a una especie, ¿viste? De estas convenciones que a veces se hacen de discográficas. Bueno, ellos hicieron este material para mostrarlo en el exterior de cuáles eran sus artistas nuevos. Y entonces aparece Spinetta con Almendra, La Joven Guardia, Lito Nevia, qué sé yo, todos ellos. Y nunca se había visto, se encontró ahora. Entonces, bueno, un hallazgo de Filmoteca Online. Así que yo les recomiendo que para buscarlo de manera más sencilla, vayan directamente a YouTube y en YouTube busquen Filmoteca Online y ahí van a ver un montón de material de Filmoteca, pero además se van a encontrar con este último capítulo donde está este corto. Bueno, y para completar las series del año, que estabas con eso. Ay, Eh, las series del año. Bueno, me encantó otra que es de gangsters, se llama Gangs of London, justamente, Gangsters de Londres. Y Gangs of London, en algún lugar leí que era algo así como una especie de Peaky Blinders, no sé si la viste, una ujú. especie de Sí, Peaky sí. Blinders, pero en la actualidad. Ujú. Y tiene una estética espectacular, súper cuidada, con una banda sonora repotente, es violentísima como Peaky Blinders, tipo sangrienta, pero además hay una cosa que me gustó mucho, es británica, es una coproducción en realidad, pero bueno, es como que tiene ahí su origen británico, también en esto, que me gustó mucho, es una lucha de clanes, cuando a la persona, al hombre que durante 20 años manejó la mafia en Londres, le disparan y lo asesinan. Entonces ahí empieza a aparecer, bueno, estas peleas, estas luchas entre clanes para ver quién, digamos, quién es su reemplazante, su sucesor. Y te decía que me gustó mucho porque en este clan aparecen familias, ¿viste? Y esta cosa medio shakespeariana, ¿viste? De muerto el rey, viva el rey. Ujú. Hay una cosa así como muy shakespeariana de lucha por el poder, por eso decía que tiene ahí como un germen británico fuerte. Así que para mí Gangs of London es otra de las mejores del año. Después, a ver, ¿qué más vi? Bueno, vi una que se llama Mrs. America, con Kate Misa. Blanchett de protagonista. Me la está Mrs. America. recomendando Víctor Hugo también. Ah, Víctor Hugo mira, la está bueno, recomendando. tampoco Mrs. América tampoco se consigue aquí en Argentina de manera todavía legal, no tiene estreno. Y Mrs. América cuenta lo que fue la pelea entre las mujeres que eran referentes del feminismo, de lo que se conoce como la segunda ola del feminismo en los 70, cuando tenían que votar y emitir, digamos, dar dictamen a una ley por los derechos de las mujeres.
Y digamos, esta mujer a la que lleva adelante el personaje de Cate Blanchett es justamente la republicana que se opuso a eso. Y también es interesante porque en esta idea de las complejidades que se plantean cuando hablamos de esto, de feminismos, de derechos, de reconocimientos, de derechos y demás, es interesante porque esta mujer defendía como lo más tradicional de la sociedad estadounidense, un poco ya ahí en la década del 70 se veía por un lado esta mujer que quería sostener esa idea de familia un poco heredada de la década del 50, esa década del 50 posguerra, ¿no? Con ese estado de bienestar, donde había, viste, un jefe de familia, una familia, era como la reconstrucción de la familia después de la Segunda Guerra, ¿no? Con todo el statu quo, y después pasaron los 60 en el medio, ¿viste? Con revolución contra revolución, aparecen los hippies, qué sé yo, ¿viste? Aparece un montón de cosas, culturas contra culturas, y en los 70 ya había un montón de mujeres y de personas que estaban como más alineados en esa nueva, ¿viste? En esa nueva construcción de familia y de sociedad, como más libre, empiezan a aparecer madres solteras, viste, como construcción de familias monoparentales, empiezan a aparecer parejas interraciales, ¿no? Algo que era impensado por ahí en otros contextos. Y bueno, y hay un momento que a mí me gustó mucho de la serie, cuando una de las feministas, de las más tradicionales y emblemáticas, se tiene que enfrentar a esta mujer, al personaje de Blanchett, y dice, lo que más me molesta de ella es que ella no lo sabe, pero es la más feminista de todas, ¿viste? Y a mí me pareció como eso, qué importante cuando vos de repente estás haciendo cosas y no tenés ni conciencia de clase, ni conciencia de género, ¿viste? Como la importancia de saber qué es lo que estás representando, porque es verdad que esta mujer defendía, si querés, los derechos de los varones, de que todo se mantuviera como estaba, pero ella, por el solo hecho de todo lo que hacía y cómo iba al frente y cómo se enfrentaba con medio mundo, en realidad estaba teniendo una actitud súper feminista y empoderada. Así que bueno, esa es una serie, no sabía que Víctor Hugo la estaba recomendando. Sí, sí, varias veces. Mrs. América y además destacando lo de Cate Blanchett. Sí, sí. Sí, lo de Cate Blanchett es impecable, la verdad, impecable. Sí. Vale, ahí está Daniel Villarreal, nuestro compañero que está con nosotros en Abrazo Ciudadano, y decía que da la vida por Peaky Blinders, y Daniel, sí, Daniel nos ayudó en un proyecto, vos sabés que estamos en el Consejo Deliberante en Mar del Plata, Sí, claro. en un proyecto para plataformas culturales. Acá estamos un poquito atrasados en esa cuestión, esto de el Cervantes virtual, Teatrix, bueno, tratar claro. de impulsarlo mejor en Mar del Plata. ¿Qué podemos recomendar de teatro virtual, por ejemplo, hoy? Mira, hoy justamente ahora a las 8 de la noche se sube una obra de teatro del San Martín, no del Cervantes, del San Martín, que es una versión de La Casa de Bernarda Alba, el clásico de Lorca. Bueno, en la versión de Vivi Telas. Vivi Telas siempre, ella es una enorme directora, pero bueno, es como una teórica también del teatro y alguien de vanguardia que siempre hizo cosas distintas, novedosas, arriesgadas. Y te digo que con un elencazo. Bueno, para mí Elena Tacisto siempre fue una de mis actrices preferidas. Ella es la protagonista, ha sido la protagonista de esta obra en su momento. Yo tuve la suerte de verla acá en el San Martín en el año 2002, cuando se estrenó en la sala, en la Martín Coronado. Y ahí están Muriel Santa Ana, Moro Anguileri, Mirta Busnelli. Bueno, es un elencazo de mujeres. Así que hoy en el canal de YouTube del Complejo Teatral de Buenos Aires, que es al que pertenece el Teatro San Martín, se va a poder ver esta versión de La Casa de Bernarda Alba, que me parece una belleza. La verdad es que fue una obra emblemática en su momento, una versión hermosa. Así que sí, el teatro yo te digo que nunca ha sido mi fuerte, porque siempre, viste, me dedico más al cine que otra cosa, o bueno, ahora esto de las series y demás, pero la verdad es que
bueno, cuando se estrenaba algo así, yo por supuesto no dejaba de ir a verlo, y, y por suerte fui, no me perdí esta obra que es maravillosa, pero que además en esta versión me pareció única. Ujú. Bien, Silvia Chumilla, le decimos la voz de Mar del Plata, gran locutora en Mar del Plata, y bueno, acá hay otra locutora de primer nivel como Valeria Delgado. Silvia Chumilla dice que se perdió el nombre de alguna serie, pero seguramente Que vaya a vos... mis stories, Claro, que vaya a claro. mis historias de Instagram, porque como les decía antes, me tomé el trabajo y justo para este fin de semana fui subiendo como lo mejor del año. Hay un montón, y hay un montón de las que no nombré ahora en la charla, Bien. hay una incluso para chicos, bueno, de algunas explico un poquito más, así que si pueden ir ahí a mis stories se van a encontrar con todo. Bueno, esta pregunta te la tengo que hacer porque si no, me la A pasó ver, Yasmín, si no termino mal la noche. Se van a enojar conmigo. A ver, el universo Dark. ¿Cómo explicamos el el universo universo, Dark? qué Estoy en la momento. segunda temporada, no anticipemos, pero bueno, Sí, es difícil. sí, yo te voy a decir lo que a mí me pasó con Dark. Yo te voy a decir a mí lo que me pasó con Dark. Arranqué la primera temporada, no es un género que a mí me cope mucho, ¿viste? Primero para Ujú. arrancar por el principio, pero bueno, era una serie, ¿viste? Como la producción de Netflix de Alemania, ¿viste? Me Sí. parecía como, bueno, que venía súper, así como fuerte en ese sentido, bueno, había que verla. Arranqué. Y en un momento me empezó a costar, ¿viste? Como que dije, bueno, la dejo y la arranco en otro momento. Quise arrancar de nuevo y otra vez no pude. Así que en un momento dije, bueno, Dark no será para mí, tendremos a otro montón de críticos, que yo soy bastante relajada en eso, ¿eh? Medio como a lo Claro, Borges, viste que Borges decía, bueno, agarren un libro, si no les va, claro, déjenlo, va a haber otro libro para ustedes. Bueno, seguro. eh, en realidad a mí me pasa esto, como cuando te decía esto del género, cuando se vuelve la cosa medio que empieza a rozar el terror, yo no cubro nada. Viste que después Dark se vuelve más como de suspenso, ¿no? Como Sí, que hay sí, esa cosa suspenso y de ciencia ficción. Sí, sí, suspenso, ciencia ficción. A mí sí. me copa mucho el universo Dark Mm, cuando me hablan de superposición sí, en planos de mm, tiempo y espacio, mm. porque si hay algo que me fascina es todo lo que tiene que ver con la cuántica, con la física cuántica, me parece fascinante. Entonces, por eso arranqué y por eso intenté 2 veces más arrancarla. Pero en un momento, cuando se empezó a poner medio fuerte, medio truculento, así medio como de terror, sobre todo la primera temporada, dije no, esto no es para mí. Y ahora leí a mucho colega que está muy compenetrado con Dark que ha sido una decepción esta última temporada, que encima es Ah, la yo también temporada estoy en final. la, mira, Ah, yo estoy en la bueno, segunda. te digo Ujú, que por lo que leí, digo, sin contar nada de que va y de ujú. nada, pero sí, para mucha gente ha sido una decepción. Me parece una pena cuando hay series de altísimo nivel como esta, y de repente esas resoluciones, viste, que vos decís, ¿por qué? Bueno, pasó con Game of Thrones, viste que la última temporada, la temporada final fue como una decepción para la gran mayoría de nosotros. Sí. Bueno, yo creo que con Dark seguí de largo, lo intenté y te digo más, no dejo de tener la intención de volver en algún momento, por esto que te digo de la cuántica. Pero bueno, Ujú. ahí vos veo que seguís, Vito, Sí, 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 estoy siendo. En la segunda temporada estoy bastante enganchado. estás enganchado. Pedro pregunta si crees que la pandemia será una temática recurrente en el cine. Yo estoy leyendo un libro, releyendo en realidad, Sí. porque lo leí hace varios años y después me sentí miedo, porque ese libro Ajá, anticipó algunas de las cosas de la pandemia, que es Ana, de Niccolò Amaniti, autor ajá, italiano, italiano, que habla sí. de una pandemia que solamente afecta a la gente grande y sobreviven los chicos en Wow, Italia. En Italia nada más. mira, sí, sí, sí. Así que, bueno, también está el libro Pandemia. La pregunta Sí, es si vos bueno, creés sí. que habrá mucha temática con respecto a esto y si hay todo en este momento, ¿no?
Bueno, mira, vos mencionabas esto de los libros y cuando arranca Sí, la pandemia se revaloriza La peste de Camus y se vuelve uno de los libros más vendidos, claro, viste, sí, en el mundo. Era una cosa, viste, como de locos pensar. Y acá pasó algo bastante extraño, que es que hay una película argentina que se llama Tóxico, eh, tóxico. que está Jasmine Stewart de protagonista. Ujú. Ahora le están dando en Flow. Y sí, y vos sabés que tiene que ver con una pandemia y con una pareja que huye de la ciudad porque justamente empieza a aparecer esta pandemia, este virus con alto nivel de contagiosidad, o sea, es como muy impactante que aparte haya estado programado el estreno de Tóxico y que justo haya coincidido con la pandemia. Fue como muy impactante también ver en esa, viste, en ese tiempo en el que todavía no se terminaba de decidir si se usaba o no barbijo, viste que había algunos municipios que lo Sí, implementaban, otros no y demás. Bueno, eh, y en el afiche de Tóxico aparecen los protagonistas embarbijados. mira. Así que bueno, temática de pandemia habrá siempre. Yo lo que sí creo que puede llegar a pasar en el cine, porque esto me parece incluso como más interesante, que puede aparecer, no sé si tanto el tema de pandemia como temática, pero sí como consecuencias de la pandemia o Ujú. cómo convivir con ciertas cosas que nos pasaron durante la pandemia, por ejemplo, el aislamiento. Yo creo que Ujú. lo que va a pasar tal vez tenga que ver con eso, con las cosas emocionales que nos pasaron, sobre todo con la decisión de una cuarentena estricta, de una cuarentena extendida, con todas esas complejidades que de hecho ya está pasando. Viste que hubo algunas iniciativas de filmaciones caseras que se hicieron, series y demás, algunas se ven en YouTube, otras la estrenaron en la plataforma Contar, con artistas nacionales, con actores y actrices nacionales, donde ahí aparece, viste, esto de filmarse en cuarentena, filmarse en casa y que de repente aparezca esto de la experiencia, ¿no? De cómo Ujú. cada uno lo vive. Y Netflix estrenó, mira, gracias a la pregunta me Ujú. acordé, Netflix estrenó una película que en realidad son una serie de cortos, de cortometrajes, pero muy breves, duran entre 5 y 10 minutos de directores muy famosos, entre ellos Paolo Sorrentino, el italiano, que hizo entre otras cosas La Grande Bellezza, Youth y demás, y que ahora quiere filmar Ha sido la mano de Dios, la película que recupera un poco la figura de Diego Maradona. Bueno, Mira. hay el cortometraje de Sorrentino es hermoso, pero además hay un montón de, creo que son 17 directores internacionales y directoras internacionales que cada uno filma lo que pudo filmar en su casa. Es desparejo, ¿viste? Es irregular y bueno, y cada uno, digo, le genera empatía a distintas cosas. Pero te digo que hay un par de cortos que son una belleza. Hay uno de una directora que lo filma en California, donde ella va contando en off eh, la preocupación que tiene porque su hijo tiene 5 años y está encerrado, está viviendo el encierro. Y ella como madre, eh, bueno, por supuesto, se preocupa por su hijo y aparte piensa y repiensa esto de cómo hacer para que su hijo sobreviva lo mejor posible a este tiempo de encierro y cómo su mamá en una situación muy personal que no voy a contar ahora para no spoilearlo, pero como su propia mamá, cuando ella era chiquita, le hacía creer que vivía en toda una situación de irrealidad buena, de contención, cuando había una situación muy dramática de fondo. Entonces, es muy interesante, ¿viste? Cada uno con su abordaje hizo distintas cosas. Así que yo creo que la temática pandemia no va a pasar tanto por el virus y la cosa esa, que Mm. bueno, que ya la ciencia ficción la tenemos hace un montón, sino por ahí El más por aislamiento. eso, de qué nos pasó, sí, con esto. Ahí pregunta Teresa cómo se llama la serie de cortos. Hecho en ¿Te lo acuerdas? casa.
Hecho en casa, bien. Hecho en casa, y lo buscan así, en español. Hecho, viste que Netflix Hecho a en- veces no traduce, siempre tengo que sí, andar sí, explicando y pidiendo disculpas, que a veces digo las cosas en inglés, porque hay que claro, buscarlas en inglés, pero esta la claro. tradujeron, por suerte, así que hecho en casa. Hecho en casa. Y Yatis me pregunta de quién es el libro Ana. Niccolò Ah, Amaniti, un autor italiano que es muy recomendable con otros libros también. Pero Ana realmente da miedo porque hay muchas cosas que se asemejan a qué este tiempo. fuerte, qué Y, fuerte. y es de hace bastantes años, 4 o 5 por lo menos. Sí, Mira, sí, sí. En cuanto a los libros, también sí, tenés esta práctica de, como decías, de vez en cuando tenés que ver una comedia, sí. si tenés que mezclar ficción con relato, con ensayo, tenés varios libros juntos, lees uno a la vez. Sí, yo siempre he sido muy lectora. Me está pasando en los últimos años, quiero decir los últimos 2 años, que estoy haciendo este horario que es muy exigido, que es el de la primera mañana, arranco 4:30 de la mañana, y me cuesta mucho sostener la lectura. Yo ya hice primera mañana, viste, en otros, Ujú. como te decía, con Caimi, lo hice antes de muy jovencita, cuando recién comenzaba en otras radios, digamos, hice Sí, varias veces primera mañana. Es un horario muy exigido que te altera la organización diaria. Y dentro de todo eso que me altera, digamos, o que altera una primera mañana, es ni hablar el descanso, pero aparte los horarios de descanso. Y para mí la lectura está asociada a la noche. Entonces, claro, yo sé que cuando sí, hago sí. primera mañana, leo menos. Al Ujú. principio viste, me clavaba puñales, me sentía mal, porque por esto que te digo, yo siempre fui muy lectora. Entonces, al principio me sentía mal y decía, ¿cómo puede ser que no pueda terminar un libro, qué sé yo, que me quede dormida, que no avance con un libro? Y después aprendí a darme cuenta que también, viste, tiene que ver con los tiempos de uno. Entonces, bueno, en este último tiempo, en estos últimos 2 años, estoy como más relajada con la lectura. De todas maneras, leo como otras cosas que son de posible lectura. Es como que, por ejemplo, en estos tiempos así, leo más libros de ensayos cortos. Viste que hay mucha publicación web de ensayos breves sobre temas Ujú. en general, viste, Sí, algunos que tienen que ver con la cultura, o de tendencias culturales y demás. Y entonces es como que logro sostener esas lecturas que son más breves y que por ahí, bueno, la voy intercalando en el día, y, y lo puedo hacer, es algo posible de hacer cuando hago primera mañana, pero extraño un montón la lectura, porque también me pasa un poco esto, ¿viste? Siempre tengo una novela, yo soy muy de la novela igual, ¿eh? No me engancho ujú, tanto con sí, los cuentos, no me y yo engancho también. tanto con la poesía, yo soy más de la novela o directamente del ensayo cuando hay un tema que me gusta, y entonces ahí leo algo que me interesa de una temática en particular. Ujú. Sí, hablaste de cosas cortitas para leer y hablábamos de obras sobre la pandemia o hechos artísticos con respecto a la pandemia y Sí, ahí me estaba fijando porque lo escuché el otro día y después me enganché e incluso me metí en los mails. Tamara sí. Tenenbaum y Pedro Mayral están haciendo relatos cortos sobre la pandemia a través de mails, de una cadena de mails. Ujú. Qué bueno eso, me encanta. Está muy bueno. Hay unos formatos que están buenísimos. Yo te digo que, bueno, un poco en esta avidez por el conocimiento y siempre tratar de conocer otras cosas y de saber otras cosas, por ejemplo, a mí me está pasando en estos tiempos que estoy escuchando mucho podcast. En los Ujú. podcasts hay muchas personas que hacen divulgación, que se dedican a la divulgación. Quiero decir, desde neurólogos, psicólogos, psiquiatras, personas que tienen algún conocimiento específico de otras áreas y demás. Eh, y entonces es como que me acompañan bastante los podcasts. El hecho de, por ejemplo, tener tiempo en casa, el hecho de estar en casa haciendo otras tareas que habitualmente no se hacen tanto, tipo desde las domésticas hasta, bueno, otro tipo de cosas. Eh, y ahí te digo que un poco para esto, para sentir que, viste, que esto sigue funcionando, ahí es donde de repente voy a WeTalker, que es la página que te digo, donde yo tengo mis propios podcasts, y hay unos podcasts buenísimos. Sí, 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 gente muy interesante.
y de repente ahí le doy play. En estos formatos nuevos que hay también, y de repente, no sé, estoy acomodando el placar y estoy escuchando un podcast de historia. Por ejemplo, hay un podcast de historia que me encanta, con Martín Leguizamón y el Pato Méndez, que Martín es un gran, bueno, es historiador él, pero además es un gran estudioso de la música rock, y entonces él siempre encuentra vínculo entre un personaje histórico y un rockero. Entonces de repente te dice, no sé, que Artigas era el Jim Morrison de no sé qué, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero él hace esos cruces y entonces te va contando un poco la historia de uno y de otro y de por qué en ciertas actitudes pueden tener ahí una mirada parecida sobre algo. Después hay otro podcast que se llama Conspiranoia, que me divierte mucho, que aborda temáticas muy locas y distintas y me distrae y está muy bien hecho y muy bien editado, que eso me encanta, cuando hay un cuidado, viste, sonoro, me encanta. Bueno, y así como eso es un montón, hay podcasts de viajes, o, viste, entonces me parece que hay otras maneras también de poder vincularse con esto, con el conocimiento. Ujú. Se nos hizo recorto, vale, y viste que en Instagram En marca que una termina y hora te termina. corta, Sí. ¿viste? Ya Y estamos nos en quedan, hora, ¿no? creo que nos quedan 4 o 5 minutos Ya vos, y te pasa mucho esto de que se hable, que en una charla con vos se hable, sí. se termina hablando de la serie, de las películas, de Ah, recomendaciones, sí. no se hable de vos, periodista, por ejemplo. Ah, olvídate. Me Esto pasa pasa. sí, en todos los cumpleaños, que en vez de preguntarme cómo estoy, me dicen, che, ¿estás mirando? Claro, claro, Obvio, claro. pero no, ya está. Y, Un poco estoy viviendo como el síndrome de los humoristas, viste que los humoristas siempre se quejan, que dicen que van a las fiestas y dicen contate un chiste. Bueno, me está sí, pasando un poco eso, pero con la serie. sí, y pasa, por ejemplo, pasaba con Olmedo, que decían que era muy serio en las reuniones, y bueno, era todo lo contrario en el público. Vale, ¿cómo estás hoy haciendo tantas cosas en periodismo? Y además, ¿cómo ves a los Sí, medios desde adentro en esta mira, situación tan particular para los periodistas? sí, está difícil. La verdad es que yo, digo, si vos me preguntás por lo personal, yo no solo tengo que decir que estoy bien, tengo que decir que estoy muy bien, porque es una bendición tener trabajo en este contexto. Nosotros venimos de 4 años de macrismo, donde tuvimos una profesión, digo, más allá del país y cada uno, bueno, tendrá su opinión al respecto, pero en el ámbito de la cultura también hubo un desmantelamiento absoluto de todo lo que es cultural, pero digo, en nuestro medio, y vos lo sabés muy bien también, fue durísimo el macrismo para Sí, nosotros, 4.000 y pico de despidos, o sea, una locura la cantidad de gente que quedó fuera del sistema y sin trabajo, así que por eso, para arrancar por el principio, tengo que decir que es una bendición tener trabajo y que por eso soy una agradecida, y después porque la verdad puedo hacer trabajos que me gustan, que me son gratos, en espacios que son agradables. Así que eso desde lo personal, y en esto hago extensivo la cosa al polaco, que también este año está con este desafío de la conducción de la primera mañana de las 7:50. La verdad es que es un desafío maravilloso. Caño. Este, Ujú. Ojalá, sí, ojalá lo acompañe todo, la gente, el público, Ujú. todo. La verdad le está yendo bien, pero bueno, merece eso y mucho más. Y digo, la verdad es que lo estamos viviendo bien nosotros. Pero sí es cierto que está muy complejo el tema porque no sabemos, Vito, cómo vamos a salir de acá. Digo, no sabemos cómo se va a salir de la pandemia. Y la realidad es que, digo, esto, por más optimista que uno quiera ser, ninguna situación de crisis ha sido jamás, no importa el origen, ¿por qué? Digo, ni una guerra, ni una pandemia, ni nada. Digo, ninguna situación de ninguna situación de crisis se ha salido con un campo de trabajadores favorecidos, ¿no? Ujú. Siempre los laburantes salimos debilitados de las crisis. Entonces hay que pensar bastante bien qué herramientas, un poco de lucha, de resistencia tenemos como para salir de esto, que aparte no sabemos ni cuándo, ¿viste? Porque Sí, bueno, ahora claro. hay una apertura, pero esto no significa que el coronavirus haya sido superado, con lo cual no tenemos fecha de salida de toda esta historia. Así que yo creo que hay que poner mucha atención ahí, en el campo popular y en qué se construye desde allí
y qué resistencias se oponen como para salir lo más fortalecidos posibles o lo menos debilitados posible. Sí, no sabemos ni cuándo ni cómo vamos a salir. Dice muy linda Exacto. charla Irma Franzosi, realmente muy linda charla y se nos hizo corta. Ojalá salgamos bien, nuestro oficio está realmente precarizado Sí. y ojalá salgamos fortalecidos. El otro día lo hablábamos también en una charla con Saborido en cuanto a que no sabemos si vamos a salir para más estado de bienestar o para un refuerzo de la derecha y un retroceso del campo nacional y popular. Ojalá no sea así. Ojalá, 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 y con esto que también decíamos hace un rato, ¿no? La conciencia es importante, la conciencia de clase, la lucha colectiva, a mí me parece que esas cosas siempre tienen que estar presentes porque no hay otra forma. Vale, se nos va a cortar y queremos Dale, saludar bien. Así que bueno, besito a tus redes, gracias, ¿dónde te pueden Vito. encontrar? No, En gracias a las vos. redes, Vale Delgado OK, me buscan acá, bueno, y si Bien, no, en Twitter también, Vale Delgado OK, tengo un Facebook, pero es solo familiar y ya casi casi que ni lo uso, así que me siguen por acá o por Twitter, en los dos lugares Vale Delgado OK. y WeToker, el podcast. En ¿Sí? WeTalker es el portal donde yo voy subiendo mis Bien. recomendaciones de manera semanal, más allá de lo que hago en la radio. Vale, buen fin de semana. Quédate en casa, Gracias, le decimos a todos los que están del otro lado y todas las que están del otro lado. Un abrazo grande al sí, polaco, que ya lo vamos a tener acá, lo comprometemos. gracias, Y gracias, ahora está en la radio. también comprometemos a Claudio Villarruel y a Poli que estaban Ya en que la están charla. ahí, obvio, Claro. amigazos. Un beso grande, Vito. Gracias por la invitación y Abrazo gracias a los grande. que estuvieron del otro lado. Abrazo grande. Besos Gracias, para Vale. todos.